buenas tardes. Mi nombre es Oscar Cervantes García y vamos a hablar sobre la época del México independiente y del porfiriato en lo que corresponde a la educación. Bueno, los criollos y todo el movimiento que se creó anterior a la independencia en búsqueda de esta misma, crearon varios mitos, como de los españoles autoritarios que monopolizaban, por ejemplo, el ámbito de la educación, que decían que todos los mexicanos no tenían educación, que no existía algo así, y que todo era totalmente eclesiástico, pero monopolizado a través de la iglesia, lo cual todo esto es un mito, ya que sí administraban instituciones como las universidades y las primeras letras, que estaban a cargo generalmente por las órdenes de los jesuitas, la orden de Jesús, que como sabemos esta estaba administrada y regulada directamente por la iglesia y no por la corona española. Es por eso de que se dio lo de su expulsión, y luego ya después en la época independiente sí regresaron hasta que se volvieron a expulsar por Sierra, que ya fue después, ¿no? Cuando se separó lo laico y lo eclesial secular. Entonces, en la primera etapa del México independiente, cuando se realizó esta lucha, hubo mucha inestabilidad en cuanto a que había descontento del clero con los jóvenes, este, y, y existía la ignorancia más que nada en el vasto territorio, ¿no? No tanto en la Nueva España como capital directamente en la Ciudad de México, sino que el descontento más bien era a nivel del territorio en general. Entonces hubo unas, hubo unas leyes decretadas por España que nunca se dieron o sea, nunca se dieron a cabo, nunca se llevaron a cabo en la Nueva España porque empezó el movimiento de la independencia. Entonces, al quedar estos dos grupos más o menos separados en el poder, ya después se vino esta inestabilidad de la que estamos platicando, y que fue lo que provocara que no existiera realmente un proyecto de educación en el territorio de la Nueva España. Entonces, el Reglamento General de Instrucción Pública de 1821 sí dijo que la educación tendría que ser pública y uniforme, y que existiera una escuela en cada pueblo, más o menos en un promedio de 100 habitantes por pueblo, ya debería de existir una escuela, la cual pues era un proyecto muy ambicioso y no se llevó tanto así a cabo, pero sí, sí se aportó con estas universidades en mucho territorio, en muchos poblados, así como laboratorios y ya más carreras, más tipo de licenciaturas, pues, por decirlo así, que eran las más famosas, ¿no? Medicina, leyes, que eran como las carreras que se pusieron de moda en ese tiempo. Entonces, fue cuando llegó en 1822, después de este Reglamento General de la Instrucción Pública, la Compañía Lancasteriana, que se basaba más que nada como en formar súbditos, ¿no? Como en hacer buenos obreros, buenos ciudadanos, pero exaltando siempre el ámbito de la lealtad, de la lealtad ante el Estado, que era ahora quien tomaba las riendas del poder, aunque el Estado en sí no tenía la idea completamente de hacerse cargo hacerse cargo del aspecto educativo hasta el porfiriato. Entonces, usaba mucho lo de la letra con sangre entra, o sea, era, por decirlo así, el modelo tradicional de educación en el cual
es a través de la memoria y los que están recibiendo la instrucción solamente son pasivos, no se está formando a alguien crítico, sino a alguien más bien obediente. Y así como este, hubo varios proyectos fallidos, pero que se establecieron y duraron bastante tiempo. Y sí, sí, efectivamente se creció el número de escuelas, pero en el ámbito urbano, en el campo siguió igual que antes, ¿no? Y pero aún ya no existían derechos que tenía, por ejemplo, la clase indígena, la clase mulata, los negros, sino que perdieron muchos derechos, tierras, en todo eso también venía la educación. Entonces, en 1840 se abren los colegios nacionales, que son estos que comentábamos que se pusieron de moda con leyes, derecho y también con la clase militar, que ellos se apoderaron de mucho poder, ya eran como muy respetados, entonces se crea el colegio militar también en este año, en 1822, y, y siempre siguió, siempre fue muy reconocido y desembocó en lo que ahora conocemos como el Instituto Politécnico Nacional, que es, como sabemos, pues se encarga más de carreras como industriales, técnicas, ingeniería, las ingenierías y todo este tipo de carreras que no son propias de las humanidades, sino que son, ¿cómo se llama? Pues sí, son como para el desarrollo, ¿no? del país, comentados por Gómez Farías más que nada. También se siguieron dando los seminarios diocesanos de la época virreinal que contribuyeron a la generación de profesionistas para la formación del México moderno. O sea que desde aquí viene el hilito de esta generación liberal en la cual ya no crecieron tanto con lo que vino dándose básicamente durante más de los 300 años y todavía parte del 19, como lo es el catecismo de Ripalda, que en este se basaba mucho en las letras y pues también nos cuentan de que era más importante que supieran todo el catecismo a que tuvieran fallas como no saber leer bien o no saber escribir. Les preocupaba más el ámbito religioso. Pero pues todo esto es parte de la transición de, de lo que fue el virreinato, la colonia, al México independiente. Entonces, después llega, bueno, este personaje sí es muy importante y muy poco conocido. Bueno, al menos yo no lo conocía hasta ahora de la licenciatura, Manuel Barranda, que en 1843 promovió la enseñanza, creó escuelas, reglamentó las carreras, propuso examen final de preparatoria, por eso ya nos hacen un examen de preparatoria, y no tenía la idea tanto de formar sabios, sino jóvenes inteligentes, este, que, que estimularan el talento de los alumnos, ya dejaron a un lado un poco el modelo tradicional de esta compañía lancasteriana que era así de la letra con sangrienta, sino, sino como de, en verdad, realizar un desarrollo para la educación, como dando becas y todas esas cuestiones, pero también sin alejarse de la religión católica, todavía no existía esa separación como tal. También Melchor Ocampo fundó muchas escuelas primarias, porque aquí empieza a darse como ese cambio en cuanto al objetivo de la educación, ya que antes solamente se hablaba como para personas mayores, ¿no? Para jóvenes, para los que tuvieran el tiempo y ahora sí que estar cerca de las escuelas, estar tuvieran la disponibilidad de estudiar. Ya con Melchor Ocampo en adelante, y más que nada en el porfiriato, pues empieza la educación más enfocada a los niños, al desarrollo de los infantes, ¿no? Este, en la Constitución de 1857, el 5 de febrero, fue cuando aparece el artículo tercero y aquí empieza
ahora sí en verdad, la separación de la iglesia y del Estado, de que esta nueva generación que se había formado en lo que anteriormente dijimos, en estos colegios, pues ya nace una generación liberal con ideas también del llegado positivismo y de esta acción de que, y la filosofía de que se puede enseñar una moral, de que se puede ser buenos ciudadanos, pero no obligatoriamente a través de la moral católica o de la iglesia, sino a través del Estado, de las leyes, de forjar esto, de forjar las leyes. Entonces, el Congreso y todos los encargados el alto mando en el México independiente, pues se van a dar a la tarea de la separación de la Iglesia y del Estado por sus múltiples diferencias con los conservadores que ya se habían dado anteriormente, ¿no? Como fue el caso de la llegada de Maximiliano, de que los regían los conservadores, pero pues ya sabemos que realmente les salió al revés la jugada, porque él tenía unas ideas muy adelantadas, muy liberales. Él fue el que fomentó lo de hacer la tarea en la casa y pues realmente no tuvo chance de concretar muchos proyectos en cuanto a educación, ya que solamente su mandato duró 3 años y la, necesariamente. Entonces, con la llegada del positivismo, después de la guerra de reforma y la república restaurada, entonces se da esta separación de lo laico y lo eclesiástico, como lo sabemos como presidente de Benito Juárez, de Tejada, como sucesor, y ya empieza a, pues a crear fama y poder a través de batallas y de todo esto. General Porfirio Díaz, que este personaje es muy importante, muy interesante, ya que es el parteaguas entre esta inestabilidad, entre lo que se estaba formando como nación, como dando la identidad al México independiente, y lo que es que ahora lleva su nombre, el porfiriato, ¿no? Por su dictadura y por su forma de gobernar. En el porfiriato, como todos sabemos, existió mucho progreso, ¿no? Él tenía la idea de hacer de México un país a la altura y nivel de Europa, de los países europeos, más que nada de Francia. Pues se fomenta el ferrocarril, la industria, ya hace la industria también petrolera, hace muchos contratos con compañías extranjeras, existe mucho desarrollo económico y también a la par pues el de la educación, pero ya enfocado también principalmente a los niños, ya no tanto a las personas adultas. O sea, se empiezan a ver ya las mujeres como docentes, como alumnas, aunque era criticado, pero ya empezó a existir también con la tarea de ser profesores, aunque muy mal pagados, muy mal vistos, pero tienen las ganas y sienten la necesidad de que de llegar a la mayor cantidad de población posible. Entonces, hay un congreso higiénico pedagógico de 1882 que con las ideas de Federico Pavel y fomentado por este Carlos Carrillo, inician las escuelas normales y, y se fomenta también esto de la moral sin la religión. Entonces ya utilizan métodos que también se están llevando a cabo en Europa, como el de Pestalozzi, de hacer una educación así más integral, más participativa, pero no olvidemos que todo esto se queda en las ciudades, que sigue habiendo analfabetismo y espacios grandísimos sin educación, un 70-80% del territorio de lo que es el país. En 1905 se crea la Secretaría de Instrucción Pública y a través de Justo Sierra, que también pues hay cosas buenas y también cosas malas como fomentar la educación elitista, o sea, que solamente
solamente se tendría acceso para ciertas personas, ¿no? Y no a las masas. Se crea la Escuela Nacional Preparatoria, la Escuela de Altos Estudios, que es para los docentes que se están instruyendo en cuanto a esta labor. Entonces, este proyecto ya, ya instruye como tal el artículo tercero, que de la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria, viene plasmado en letra desde la reforma, pero nunca en forma como tal, literalmente en práctica, ¿no? Que también sabemos que en el porfiriato se hablaba de mucho modernismo, mucho progreso y generalmente Porfirio Díaz era así, ¿no? De que decían unas cosas pero hacían otras. Entonces también eso fue lo que contribuyó a que se diera la revolución de principios del siglo XX, de 1910 en adelante, con sus respectivas rebeliones anteriores, con por ejemplo, con los Flores Magón, con el Partido Liberal Mexicano, con las huelgas, ¿no? De Río Blanco, de Cananea, etcétera, y los distintos levantamientos que también se dieron como con Madero, de que en 1909 se crea lo del Ateneo de la Juventud, donde estaba el Caso, Reyes, que, que eran gente de mucho dinero, pero por lo mismo tuvieron acceso a esta educación moderna, positivista, europea, y que siempre la intentaron plasmar en México, ¿no? En dejar una huella que, que también nos dicen de que después de la Revolución Mexicana, del movimiento armado, pues ellos fueron los que tomaron la batuta en cuanto a proyectos educativos, artísticos y de fomentar todo el ámbito cultural en la sociedad mexicana. Y pues básicamente eso es todo. Muchas gracias. Espero les haya aportado algo de esta exposición y seguimos al pendiente. Una disculpa por el retraso y estamos para servirles. Soy Sebastián García, saludos a Rolán y compañeros.